Siempre es un nervio estar aquí en este lugar. Yo creo que hasta el pastor inclusive cada domingo, a lo mejor no, puede ser que ya está acostumbrado, pero siempre es un saco de nervios poder tener que subir hasta este lugar. Yo pensé que no me iban a volver a invitar, pastor. Hace como 2 años fue la última vez que estuve. Me invitó el año pasado, sí, el pastor, yo no podía, estaba mi hijo pronto a nacer. Ahí lo van a escuchar harto durante el culto. Y bueno, después de la última predica yo pensé que no me iban a invitar más. Pero esta vez me voy a esforzar más para eso, pastor. ¿Ya? El tema se llama La profecía y el profeta. Y está basado, como dice ahí, en Lucas 4, del 16 al 21. Me costó llegar a este nombre. Voy a sacar mi reloj. No para demorarme poco, para los que me conocen, sino para demorarme no tan poco. Ahí está. Fue difícil ponerle nombre a esta prédica porque quería hablar de profecía, quería hablar del profeta, pero son temas difíciles dentro de las iglesias. Algunas iglesias no. Algunas iglesias no tienen problema con el tema de las profecías, pero en general, por lo menos en la Alianza Cristiana y Misionera, no es un tema que se hable muy seguido de la profecía. Sí hablamos mucho de los profetas, pero generalmente no hablamos mucho de la profecía. Y viene la pregunta respecto al profeta. Para allá me dijeron, ¿sí? No funcionó. ¿Me ayudas, Gloria? No me funciona. Yo hago el gesto técnico así y tú le das el avanzar. Parto con la primera parte que lo titulé ¿Qué es un profeta? Para tener primero un poco de claridad respecto a esta terminología que es bien antigua, es propia del Antiguo Testamento, se utiliza también ampliamente en el Nuevo Testamento y hasta el día de hoy es algo que se comenta, pero hay un cambio importante en el uso de la palabra. Ahí Lore, mira, atención. Funcionó esta vez sí funcionó. Traje los términos en hebreo y en griego, y no es para parecer intelectual ni nada de eso. Todo esto está en Google, ¿ya? Solamente buscar en Google cómo se dice profeta en hebreo. Así que no es nada del otro mundo, no vaya a pensar que soy un erudito ni nada de eso. Yo sé que usted no lo cree. Naví es la palabra, y si tengo una certeza es que la pronuncié mal. Y lo que significa es portavoz, o el que habla. Es un sentido bastante sencillo. Si usted hoy en día le preguntan qué es un profeta, probablemente usted no diría portavoz o el que habla. Definitivamente no diría eso. Haría una interpretación mucho más acorde a nuestra época. Tiene 316 ocurrencias en el Antiguo Testamento. Significa que es una palabra que se utiliza bastante. No es la palabra exacta naví, no son variantes de la palabra. El hebreo, dentro de la misma palabra se van agregando complementos y es como si nosotros en español pusiéramos conectores y otro tipo de palabras alrededor, ellos las juntan, entonces las variantes de naví llegan a 316. Y acá traje un ejemplo en Éxodo 7:1, dice, toma en cuenta, dijo el Señor a Moisés, que te pongo por Dios ante el faraón. Tu hermano Aarón será tu profeta. Y lo que le está diciendo básicamente Dios en este momento a Moisés es que frente al faraón, él va a ser Dios, pero él va a tener un profeta. Y ese profeta es el que habla la palabra de Dios, que en ese caso sería Moisés. Y si se dan cuenta, nosotros sabemos que Moisés tenía un problema para hablar, para comunicarse. Le dijo a Dios, Dios, a mí me cuesta mucho comunicarme. Me cuesta hablar. Y Dios le dijo, bueno, tienes a tu hermano, Aarón. Y es el profeta, es el que habla las palabras de quien no puede hablar, de quien no puede dar sus palabras directamente. Entonces ahí tenemos la primera definición en el hebreo. Vamos a pasar funcionó. A la palabra en griego, que es profetes. Profetes
cuando vamos a la definición en el griego antiguo, koine, significa el que habla por e interpreta la voluntad de Dios. Habla por Dios e interpreta la voluntad de Dios. Ya tiene un sentido un poquito más complejo de lo que es el profeta. Pero si se dan cuenta, no se aleja mucho del sentido original. Todavía sigue hablando a través, es la persona que habla por Dios. Entonces, sigue teniendo más o menos un sentido similar. Hay una complejidad importante para quienes están escribiendo el Nuevo Testamento, que ellos leen en griego, su Antiguo Testamento no lo leen en hebreo, como no lo leemos en hebreo, lo leemos en español, pero una traducción lo más fiel a la del hebreo. Ellos tienen una traducción del griego que están leyendo, y esa traducción, para los que no saben un poquito a lo mejor de cultura general, se llama la Septuaginta. Esa es la versión que ellos están leyendo. Entonces, quien escribe la Septuaginta tiene que hacer el traspaso de esta palabra del hebreo al griego y utiliza profetes. Pero nos encontramos cuando llegamos al español con un problema, la palabra profeta. Profeta, según la RAE, significa persona que posee el don de predecir hechos futuros. Y si usted le pregunta a cualquier persona qué significa profeta, eso es lo que probablemente le va a decir. ¿Qué es un profeta? Un oráculo, el que ve el futuro y hace predicciones, y que los terremotos y un montón de cosas relacionadas con el futuro. Llamémoslo simplemente futurología. ¿Ya? Habla mucho de la futurología. Y a pesar de que los profetas en el Antiguo Testamento, inclusive en el Nuevo Testamento, hablan un poco, entiéndase, muy poco de futurología, de hechos futuros, la mayor cantidad de lo que ellos dicen no está relacionado con el futuro, sino con el presente que están viviendo ellos. Entonces, viene inmediatamente un problema. Esto es confuso. Todas las imágenes hechas en inteligencia artificial, estoy probando ahí la herramienta. Entonces ahí le dije, persona con barba confundida, leyendo un libro. Y eso fue lo que me entregó la máquina. Inteligencia artificial, increíble. Todas las imágenes, por si acaso ustedes vean, alguna frase se me ocurrió a mí para que salga eso. Eso me lleva a mi segundo punto, que es el difícil trabajo que tiene el profeta. Estoy hablando bien todavía en la antigüedad. Quiero comentarles primero respecto a esta dificultad que tienen los profetas de que les llega la palabra de Dios y para ellos es incontenible hablar esa palabra. No se pueden aguantar hacer las declaraciones que Dios les está pidiendo que ellos hagan. Dice Jeremías 20, del 7 al 9, dice, me persuadiste, oh Señor, y quedé persuadido. Fuiste más fuerte que yo y prevaleciste. He sido el hazme reír cada día. Todos se burlan de mí, porque cada vez que hablo, grito, como yo. Proclamo violencia, destrucción, pues la palabra del Señor ha venido a ser para mí oprobio y escarnio cada día. Pero si digo, no lo recordaré ni hablaré más en su nombre, diciendo voy a negar, ya no quiero hablar más las palabras de Dios porque es difícil hablarlas, esto se convierte dentro de mí como un fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Hago esfuerzos por contenerlo y no puedo. Entonces el primer problema que tiene el profeta es que tiene que profetizar cosas que no deben ser muy agradables, pero no puede evitarlo, porque Dios se lo está pidiendo. Y dentro de él hay un fuego que le arde los huesos. Hay una segunda característica de la dificultad de ser profetas, y es que el profeta no necesariamente está profetizando, y ahora estoy tratando de usar la palabra más antigua, no el español moderno, no está profetizando generalmente contra pecados de las personas en general, excepto algunos reyes, sino más bien predica o profetiza contra los malvados. Entonces tiene que llevar un mensaje que es difícil de llevar, porque tiene que de alguna forma hacer que los malvados abran los ojos a las acciones que están haciendo. Dice Isaías,
Isaías 1 del 14 al 18. Sus lunas nuevas y sus fiestas señaladas las aborrece mi alma. Está hablando Isaías a nombre de Dios. Se ha vuelto una carga para mí. Estoy cansado de soportarlas. No quiero saber de sus fiestas, dice básicamente, de lo que ustedes traen para mí. Cuando extienden sus manos, esconderé mis ojos de ustedes, les dice Dios. Si aunque multipliquen las oraciones, no escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense, límpiense, quiten la maldad de sus obras de delante de mis ojos. Nosotros los evangélicos no nos gusta mucho hablar de las obras, pero acá hay un profeta profetizando la palabra de Dios, donde Dios habla de que quiere, que está pidiendo buenas obras de parte de su pueblo. Lávense, límpiense, quiten la maldad de sus obras de delante de mis ojos, cesen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, aboguen por la viuda. Vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Y es una profecía. Y está hablando Dios a través del profeta Isaías, que está llamando al pueblo a buscar justicia. No le está diciendo a la persona que está en la calle que busque justicia, le está diciendo a las personas que están arriba de ellos. En la sociedad, hay una sociedad en este lugar que es súper importante, que para nosotros a veces es extraño, porque nosotros entendemos la sociedad como ciertos políticos, y lo más cercano a mí son mis jefes. En algunas culturas hay un patriarcado en general, pero en nuestras culturas no es tan así. El núcleo familiar es mucho más pequeño, es mucho más alejado de los padres, pero ya no. Hay toda una estructura social, y esa estructura social está oprimiendo a las personas. Está oprimiendo a los huérfanos, a las viudas, a los desposeídos, a los necesitados. Y eso es lo que está hablando el profeta en este momento. Le está hablando al pueblo, que le está diciendo, preocúpense de ellos. Un mensaje no futurista, es un mensaje del momento. Y otra de las dificultades que tiene el profeta es que es perseguido, porque su mensaje no es sencillo, no es agradable para los poderosos, para los reyes, para quienes tienen el poder, alto, intermedio. No es agradable su mensaje. Dice en Primera de Reyes 19:10 sobre el profeta Elías, dice, él respondió, me consume mi amor por ti, Señor Dios de los ejércitos. Los israelitas han rechazado tu pacto, que lo hemos visto 1, 2, 3 veces, que rechazan constantemente el pacto de Dios. Han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida, y ahora quieren matarme a mí también. Entonces imagínense, le llega a usted la palabra de Dios en esa época, va a ser profeta, y es como, no, yo quería una vida tranquila, yo quería una vida de paz, y ahora voy a ser perseguido. Y ese es el llamado que le está haciendo en ese momento a los profetas. Gracias, hijo. Estuvo así toda la noche también, no me dejó dormir, pero no importa. Entonces ese es el contexto de qué era el profeta en el Antiguo Testamento. Y estábamos leyendo hace un rato, el pastor leyó acá un libro que es un evangelio, el Evangelio de Lucas, el cual va a buscar una profecía de Isaías, en Isaías 61. Si no es exactamente igual a como usted la busca en ese Isaías 61, es porque ellos la están leyendo en griego. Es importante cuando usted, un paréntesis, un poquito de cultura general, ellos están leyendo en griego, entonces cuando usted va a buscar al Antiguo Testamento y no es exactamente igual y usted se queda así rascando la cabeza, ¿por qué no es igual? Es porque ellos tienen una traducción. Entonces,
nuestra Biblia está, el Antiguo Testamento es traducida directamente desde el hebreo y ellos están leyendo en griego. Entonces tiene pequeñas diferencias, es importante eso. El tercer punto, ya voy entrando a lo mejor a lo que es el tema central de esta prédica, que es la profecía y el profeta. Y rápidamente voy a tener que hacer un paréntesis, que cuando hablo del profeta me estoy refiriendo a Jesús. Y es un comentario difícil porque cuando hablamos de profeta y hablamos de Jesús nos vamos a ciertas conversaciones que en este momento no son relevantes, pero que dicen que Jesús no era Dios, Jesús era un profeta y ciertas creencias que no es eso. Eso no es verdad. Jesús era Dios, pero también fue un profeta. ¿Ya? Necesitaba hacerse paréntesis para que después nadie se viniera a quejar con usted, pastor. Que es las barbaridades que está diciendo el hermano Felipe ahí arriba. Entonces leemos en Lucas 4, del 14 al 21. Jesús regresó a Galilea. Yo me adelanté un poquito desde el 16, pero yo siempre me gusta ir un poquito antes y un poquito después. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Él, al desenrollarlo, encontró el lugar donde estaba escrito, que para nosotros es Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Vienen las profecías, como la estábamos leyendo recién, el estilo de la profecía, inclusive del mismo Isaías. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. Los cautivos se refiere a los presos de guerra. Ese es el cautivo, aquel que fue a la guerra y fue tomado como prisionero de guerra. A poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Pregonar es una palabra a lo mejor no muy entendible. Proclamar, anunciar, si es que les confunde un poco, son también alternativas a esa palabra. Y si se dan cuenta, es una profecía del Antiguo Testamento, una profecía que hablaba de futurología, hablaba del futuro, porque Jesús viene, dice inmediatamente, luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Entonces hay un tema de futuro y que se cumple en él, pero eso sigue siendo una profecía del momento. Porque a pesar de que el mensaje viajó en el tiempo, ahora el mensaje es real en esa época. Y eso sigue siendo una profecía. Porque le está llevando las buenas noticias a los pobres. Le está proclamando la libertad a los cautivos. Va a dar vista a los ciegos, porque esto es al inicio de su ministerio. Va a poner en libertad a los oprimidos. Y está anunciando el año del favor del Señor. Entonces, eso que él está mostrando es real en ese momento. Es la realidad. Y esta es la parte que de repente nosotros nos olvidamos como cristianos. Nos olvidamos de anunciar las verdades que anunciaban los profetas en el Antiguo Testamento, que anunció Jesús también. La esperanza a los pobres. ¿Es verdad que Jesús nos quita el pecado? Sí, es verdad. Limpia nuestro pecado. Nos lava, nos limpia, nos purifica. Pero Él no pide que seamos purificados antes de buscarnos. Él lo único que pide de nosotros es que tengamos necesidad de Él. Solamente necesidad. Y acá está diciendo, hay necesitados. Y Jesús dice, yo vine para los necesitados, para los que necesitan. Si su vida es perfecta, tiene el auto del año, no hay problemas familiares, ¿qué necesidad va a tener usted del Señor? Pero quien es pobre, quien no ha tenido nada en la vida, quien solo ha conocido el sufrimiento,
hay un Dios, hay un Jesús que les abre los brazos. Pero yo sé que el que también tiene necesidades. También las tiene. Y aquí me gustaría entrar a un paralelismo, que lo vamos a ver un poquito más obvio en los siguientes versículos, pero hay un paralelismo súper interesante desde el punto de vista del mensaje de Jesús. Jesús siempre hace un paralelo cuando está hablando. Hay un mensaje que es muy claro, es muy directo, pero también hay un mensaje que es indirecto y que no va a los necesitados, va a los opresores. Por ejemplo, cuando hay varias partes en la Biblia donde Jesús ayuda a personas en su sanidad. Por ejemplo, Lucas 13, del 10 al 17, Jesús cura a una mujer que había estado encorvada durante 18 años. ¿Y saben qué día lo hace? Un día sábado. Y lo hace un día sábado y se enoja. Se enoja la estructura social, se enoja, se molesta con eso. La mujer no estaba enojada, la mujer estaba feliz. Porque recibió lo que necesitaba. Pero al mismo momento Jesús le está dando un mensaje a los opresores y le dice, yo puedo sanar el día sábado. Porque las personas también tienen necesidad los días sábados. Y Dios quiere que yo sane los días sábados. El hombre de la mano seca, en Marcos 3, del 1 al 6. Lo mismo. Jesús sana un día sábado. Y le está dando un mensaje de sanación, de esperanza a los enfermos, quienes necesitan de Dios, pero al mismo tiempo le está dando un mensaje a los opresores, a los fariseos. Yo puedo sanar los días sábados. En el Evangelio de Juan 5, del 1 al 18, también la curación del paralítico de Bethesda. Misma situación, un día sábado. Y así hay muchos ejemplos. Cuando leemos las bienaventuranzas, y nos encantan las bienaventuranzas, y a mí me encantan las bienaventuranzas, en Mateo 5, capítulos 5 y 7, el libro empieza hablando de los bienaventurados. Y ofrece bendición a los pobres, a los que lloran, a los mansos, quienes tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Justicia le está diciendo, que ellos van a ser saciados de la justicia. Y quienes les están cometiendo la injusticia están alrededor. Ahí está arriba Jesús en el monte, sus seguidores alrededor, y allá a lo lejos estaban escuchando los opresores. Y hay un paralelismo que siempre está ocurriendo constantemente en el mensaje de Jesús. Le está predicando a quienes necesitan escuchar, pero también le está diciendo a quienes están cometiendo las injusticias, deja de cometer injusticia. No cometas más injusticia. Y no debe ser muy, muy agradable para ellos. Y así hay muchos ejemplos en el cual Jesús constantemente está generando este paralelismo, este mensaje, y que le empieza a molestar profundamente a esa casta, a quienes están en el poder en ese momento. Hago un paréntesis antes de que usted crea que tiene que salir a tirar piedras, tiene que ir a tirarle piedra a las micros. Existe en ese momento los romanos, hay una estructura político-social muy interesante. Quienes están a cargo, quienes mandan, los mandamás, son los romanos, pero los romanos tienden a no meterse en los asuntos propios de los pueblos, porque es mucho trabajo. Ellos no quieren eso. Lo que ellos quieren es dinero. Ellos quieren poder, quieren dinero, quieren que todo fluya hacia Roma. Entonces les dejan estos temas a los mismos judíos que se los arreglen. Y si nos damos cuenta, en la Biblia no se tiran muchas piedras contra los romanos. Yo hacía esa lectura ayer y lo encontraba extremadamente interesante. No era tanto contra los romanos, sino que era más bien quienes estaban siendo oprimidos por su mismo pueblo. Los mismos judíos eran los que estaban oprimiendo. Y a ellos eran los mensajes, a los fariseos.
El siguiente punto lo llamo la nueva persecución. Y es una nueva persecución porque vimos un ejemplo de persecución que estaba sufriendo el profeta Elías. Ocurren muchas más persecuciones de prácticamente todos los profetas. Y en la continuación del texto, dice Lucas 4, del 22 al 30, todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. Pero ahí viene el mensaje. ¿No es este el hijo de José? Se preguntaban. Cuando decimos no es este el hijo de José, no es ese mensajito como, este no es el hijo del... No, cuando dicen este el hijo de José, dicen, ¿no es este el hijo de José el carpintero? ¿No es un carpintero, el hijo de un carpintero que viene a hablar con nosotros? ¿Quién es este? Un hijo de un carpintero. ¿Qué se cree? Jesús continuó, seguramente ustedes van a citar el proverbio, médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Le está diciendo básicamente es como, oye, si tú eres médico, tú puedes hacer tus milagros, anda a otros lugares a hacer tus milagros. Tú no, aquí no. Pues bien les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Había muchas viudas, porque había mucha hambre. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta, muchas gracias, de Sarepta, en los alrededores de Sidón. Entonces le está diciendo básicamente, una vez más, está generando la rabia en el fariseo, la profecía continúa, no termina en ese trecho de Isaías 61, sino que continúa la profecía. Le está diciendo, ustedes, quien prefirió los profetas, no fue al pueblo, fueron a otros pueblos, los prefirieron. Y de alguna forma le está diciendo que él también vino para eso, para no preferir, para no él rechazar a los judíos, sino que los judíos lo rechacen. Y él abrirse para quienes lo acepten. Asimismo, había en Israel muchos con alguna enfermedad en la piel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán, el sirio. Imagínense quienes vivían en esta situación social política. Al oír esto, todos los que estaban en las sinagogas se enfurecieron. Se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo, para tirarlo por el precipicio. Querían matar a Jesús y lo llevaron hasta arriba para matarlo. Pero él pasó por entre medio de ellos y se fue. Arrancó. Soldado que arranca sirve para otra guerra, porque no era su momento todavía. Pero ya lo querían matar. Y lo están expulsando de la sinagoga. Que te expulsan de la sinagoga es lo mismo que te expulsan de la ciudad. Porque todo se hace a través de la sinagoga. Nuestro concepto de iglesia del día de hoy es una iglesia que vamos los domingos. Pero si a ti te expulsaran de la iglesia, tú puedes seguir comprando, haciendo negocios, puedes ir al registro civil, puedes ir al médico sin problema. Pero en ese entonces la sinagoga era el centro. Así como también lo fue la iglesia hasta un par de siglos atrás. Era el centro de lo que ocurría. Entonces básicamente lo están dando por muerto. Te expulso de la ciudad, te expulso de la sinagoga y además te quiero matar. Entonces, al igual que los profetas en el Antiguo Testamento, Jesús, con sus profecías, lo que él estaba profetizando, lo que estaba hablando de la palabra de Dios, él ya estaba siendo perseguido. Y eso no era fácil. Yo no predico muy largo, los que me conocen saben eso. Los chicos se ponen felices cuando saben que voy a predicar yo. Aprendizajes para hoy son dos. Dos aprendizajes básicamente que me gustaría dejarles. Si usted se acuerda de esto el día de mañana, con esto a mí me basta. El primer mensaje es que Jesús es la esperanza de los necesitados. Es el primer mensaje que entrega Jesús en este momento. Quien necesita, ahí está Jesús. Pero el primer paso para llegar a Jesús es necesitar.
no es una conversión intelectual. No es una conversión porque yo dejé de pecar, porque dejé los pecados de lado. Jesús no decía a la gente, deja de pecar y conviértete. Simplemente les decía, sí, deja el pecado, pero después que ya había un llamado a su vida, que ya había tocado la necesidad básica que tenían, que podía ser una enfermedad, que podía ser esa cercanía que tenía con sus discípulos, esa esperanza que les podía entregar. Entonces el mensaje es claro: si usted quiere acercarse a Dios, su primer paso no es dejar de pecar, no es el primer paso. Su primer paso es buscarlo, desde su necesidad más íntima, de lo que está dentro, de lo que a usted lo conmueve. Y Jesús se va a conmover contigo. Y eso no ha cambiado. En estos miles de años que han pasado, eso no ha cambiado. Pero hay un segundo mensaje que nos tenemos que preguntar el día de hoy. ¿Cuál es el rol profético de la iglesia? Acá le dije la inteligencia artificial, una iglesia tradicional en medio de una ciudad. Porque el mensaje es ese. ¿Cuál es el rol de la iglesia el día de hoy? ¿Cómo cumplimos nuestro rol profético? La respuesta corta, de parte mía, yo no lo sé. Sé ciertos principios alrededor de ese rol profético. Que necesitamos levantar la voz contra ciertas injusticias. En las iglesias, en las sociedades. ¿Cómo se hace eso? Yo no lo sé. Pero es un mensaje que tenemos como iglesia que preguntarnos constantemente. La profecía no se ha terminado. La profecía no se ha acabado. La profecía es tan real hoy como lo era en la época de los profetas, en la época de Jesús. La profecía es real el día de hoy. De ir con las necesidades de las personas, de sus necesidades más básicas, de quienes están sufriendo. ¿Quiénes son los que sufren en el día de hoy? Estamos viviendo tiempos extraños. Ha nacido mucha xenofobia dentro de nuestro país. Y tenemos un rol profético ahí, nosotros como iglesia. Hay políticos que hacen lo que quieren. Tenemos un rol profético también en ese lugar. ¿Xenofobia? Sí. Entonces, es una reflexión que necesitamos hacer como iglesia respecto a cuáles son los pasos que tenemos que dar para ya poder llegar al futuro, para poder alcanzar este llamado que nos hace Jesús, de poder alcanzar a quienes necesitan ser alcanzados. Los invito, hermanos, a que puedan cerrar sus ojos y acompañarme en una oración. Me esforcé, Javier, en hablar muy lento, por si acaso. Me esforcé muchísimo. Yo hablo muy rápido.